estamos enfrentados, un mundo que hoy pues es un mundo que quieren enmarcar en la violencia y la gente vive no solamente esa violencia cotidiana de distintas maneras, vive en medio de la indignación y sobre todo vive en medio de la incertidumbre. Y eso es lo que viven cotidianamente las gentes de nuestros países, de nuestro planeta, que no saben cómo será el mañana, cómo va a ser el mañana en términos de salud, cómo va a ser el mañana o no al trabajo, a la educación y en últimas, cómo será el planeta. Definitivamente hoy ya nadie puede negar que el cambio climático avanza, no solamente porque vamos a vivir uno de los veranos más calientes en los países del norte, sino también estas cifras que presentaban, por ejemplo, en esa migración, en esa visita a la Meca, donde más o menos 1.500 personas murieron o están muriendo por las altas temperaturas. Quiere decir que definitivamente ya es una realidad que nos está tocando a la cara. Pero además de eso vemos guerras como la de Ucrania, el genocidio de Palestina, la violencia que se ve cada vez más creciente en las ciudades, en las zonas rurales y sobre todo entre los habitantes de este planeta. Vemos mareas de seres humanos en migraciones en condiciones absolutamente infrahumanas y frente a todo este panorama nosotros tenemos dos alternativas, frente a la guerra, frente al odio, frente a esta edad media distópica en la que quieren enmarcarnos, frente a esa austeridad moral, por ejemplo, que defiende Milei, o la cárcel y casi que estos campos de concentración que propone Bukele, frente al racismo desbordado de Vox, la expulsión de migrantes de Trump y de otros países en Europa, frente a ese miedo y ese terror, frente a ese concepto absolutamente deformado de lo que es la libertad, porque asistimos a una deformación de nuestros conceptos, de la democracia y de la destrucción de lo que durante siglos fue el mayor esfuerzo de la humanidad. Era el humanismo, era construir unas mínimas normas de entendimiento y de respeto al ser humano. Pues nosotros los progresistas estamos enfrentando los mayores retos. En términos económicos, y yo creo que tenemos que analizar muy bien, por ejemplo, lo que está sucediendo en México, que han logrado plantear en medio de todo este escenario que se vive en América Latina, un escenario y un modelo exitoso frente al neoliberalismo. Y creo que tenemos el deber de estudiar muy bien qué es lo que está sucediendo allí, que además han dado pasos trascendentales. Por ejemplo, ya no es, o sea, se entiende el relevo inclusive como una necesidad, la continuidad como una necesidad, plantear un plan a 18 años, plantearlo además muy arraigado a sus condiciones históricas y además plantean a las mujeres como protagonistas también de ese modelo. Y eso nos lleva a la reflexión que invitaba el presidente Zapatero, que no es el relevo de las mujeres sobre los hombres, que no es un cambio sencillamente digamos, sí, de un relevo, sino que son nuevas formas y nuevos lenguajes, una nueva manera, una forma distinta de hacer política en el que se pone elementos que son profundamente femeninos en el centro y que como progresistas debemos abordar, debemos adoptar, en los cuales debemos profundizar: el cuidado de los otros, el cuidado del planeta, el cuidado de las instituciones, el cuidado de la libertad, el cuidado de la democracia, la equidad en el sentido más amplio, la transición energética justa. Por eso el cuidado del planeta es absolutamente fundamental, y yo creo que mujeres que han estado y están en estos momentos en el poder, que de alguna manera inauguraron también esa presencia femenina en la política: Cristina Kirchner en Argentina, Michelle Bachelet en Chile, Dilma en Brasil, Xiomara, la compañera presidenta Xiomara Castro aquí en Honduras, y por supuesto este nuevo tiempo que inaugura Claudia Sheinbaum en México. Estas mujeres en la política nos invitan además a un nuevo relacionamiento
de la política, pero también de los liderazgos, de nuevos rostros con sus gentes y con su pueblo, a interpelar desde esa profunda esencia femenina esos escenarios de horror, de terror, de miedo, de incertidumbre que nos presenta la contraparte, esa derecha, ultraderecha absolutamente radical, y podríamos enumerar algunos de ellos. Ya había dicho uno, el cuidado, pero por supuesto también está una política profundamente emotiva, no tener miedo a mostrar emociones, a abrazar al otro y a la otra. La sensibilidad creo que tiene que hacer parte de nuestro discurso y de nuestras formas cotidianas. La paz y la seguridad. ¿En dónde más te sientes seguro si no es en tu hogar? La gente puede ver que el mundo afuera de esas cuatro paredes se destruye, pero al centro de su hogar se siente seguro. Nosotros tenemos que recuperar ese sentido de seguridad para poder emplearlo en nuestras propias propuestas basadas en seguridad y por supuesto la empatía. Así que una nueva forma de hacer política implica adoptar todos estos elementos y nos lleva por supuesto a algo que hoy empieza a ser una realidad, una necesidad urgente de los movimientos progresistas, es la unidad. La unidad al interior de nuestros países entre las fuerzas progresistas, pero más allá de ellas, y yo creo que el Grupo de Puebla nos invita a ello, el reconocimiento de los unos y de los otros. Ayer en el video que veíamos había un reconocimiento a los compañeros, aquellos que habían dado las luchas en las calles y que hoy están también en las instituciones, y por supuesto un principio de coherencia. Así que la invitación es hacer una política amorosa. Si no es amorosa, definitivamente nosotros no estamos cambiando nada. Muchas gracias. Gracias, queridísima senadora.